que quiero leer este pasaje ahora en Ezequiel 37, a la luz en el momento histórico en el que ellos estaban viviendo. Dice la palabra de Dios: la mano de Yahvé vino sobre mí y me llevó Jehová en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran numerosos en gran manera. Y por cierto, estos estaban secos en gran manera. Y me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y respondí: oh Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras profetizaba hubo un ruido y luego he aquí un estremecimiento, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Y mirando yo, he aquí tendones y carne crecieron sobre ellos, y los cubrió piel por encima, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu: así dice Jehová el Señor: ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos cuerpos muertos para que vivan. Y profeticé como había sido mandado, y el espíritu entró en ellos y vivieron. Y se pusieron sobre sus pies una multitud grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que dicen: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice Jehová el Señor, oh pueblo mío, he aquí yo abro los sepulcros y os hago subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, oh pueblo mío, sabréis que yo soy Jehová. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra propia tierra y sabréis que yo, Jehová, he hablado y lo he cumplido, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma pues otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego uno con otro como un solo palo, para que se unan en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten diciendo: ¿no nos dirás qué quiere significar con esto? Diles: así dice Jehová el Señor: he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Judá, y haré de ellos un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así dice Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán más a sí mismos con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré un pacto de paz con ellos. Será un pacto perpetuo con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi tabernáculo estará en medio de ellos. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y las naciones sabrán que yo, Jehová, soy el que santifico a Israel cuando mi santuario
esté en medio de ellos para siempre. Oramos. Padre, gracias te damos en este día, Señor. Gracias por esta tu palabra. Te suplicamos ahora, Señor, que tu Espíritu use la débil palabra humana, Señor, y traiga mensaje a nuestros corazones y vivifique nuestras vidas. En Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Hermanos, este pasaje en Ezequiel 37 es un en cual nosotros pudiésemos resumirlo de alguna manera para entender todo lo que el profeta está intentando decir. Yo he titulado el sermón en esta mañana, La vida en el exilio. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida en el exilio? Y el pasaje pudiésemos sintetizarlo de esta manera, y es que en Cristo Dios ha hecho posible para nosotros la vida en el exilio. El pasaje está dividido en dos grandes partes. La primera parte de los versículos 1 al 14, donde hay una visión, y después a partir del versículo 15 hasta el 28, donde hay otra visión. Y cada una de las visiones pues tiene una explicación. Y la primera parte de esta visión, los primeros 14 versículos, nos hablan acerca de que es posible vivir en el exilio gracias al poder de la palabra de Dios y del Espíritu que da vida. Es posible, hermanos, vivir una vida en el exilio gracias al poder de la palabra de Dios y del Espíritu que da vida. Este pueblo, como bien habíamos dicho, está viviendo en el exilio. Él dice que él tiene una visión. La mano de Dios viene sobre él y él le muestra una visión. Y él le muestra un valle que está lleno de huesos. Y este valle tiene dos características. Es que tiene muchos huesos. Y miren cómo dice el versículo 2. Dice que la última parte, y estos huesos estaban secos en gran manera. Era una visión de un valle, posiblemente el mismo valle donde ellos fueron derrotados cuando los babilonios les habían conquistado Jerusalén y habían dejado todos los muertos ahí a la parte de afuera. Quizás esta era la imagen que estaba viniendo a sus mentes, pero le estaba recordando la imagen que tenía en esta visión de un valle que estaba lleno de huesos, muchos huesos y completamente secos. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de hacer una exhumación de los restos de alguna persona. Yo hace 2 años tuve que exhumar a mi mamá, que murió joven. Y mientras estaba en aquel proceso, y yo y mi hermano estuvimos allí para poder exhumarla en aquel momento, fue una experiencia bien difícil cuando estuviéramos haciendo. Y mi mamá todavía, sus huesos no estaban secos, solamente hacía 2 años que ella había fallecido. Y nosotros tuvimos que tomar cada hueso, limpiarlo, recoger todo aquello y ponerlo en un lugar. Y nosotros meditábamos en la manera en la cual ahí estaban los restos de mi mamá, ahí estaban sus huesos, pero no había vida ninguna. No había vida ninguna. Y eso es lo que nosotros entendemos y comprendemos cuando estamos viendo huesos. Entendemos que en algún momento y de alguna manera hubo vida, pero la vida cesó y no había ninguna vida. La idea que el pasaje está dando, la visión que Dios le está dando al profeta, es una idea donde dice, esta es algo que está completamente muerto, no hay vida, no hay nada, nada puede ocurrir ni puede pasar aquí o que pueda humanamente darnos la idea de que puede haber vida. Una vez que él tiene esta imagen, hay una pregunta entonces que Dios le dice en el versículo 3, le dice, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? La respuesta humana, ¿cuál es? No. No hay manera de que estos huesos que están secos y extremadamente secos puedan vivir. Pero el profeta de Dios, él entendía y él comprendía lo que Dios estaba preguntando. Y él conocía y sabía que Dios es el Dios de la vida. El Dios que puede dar vida y que puede quitar la vida también. Y él le responde entonces en el versículo 3, respondí, oh Señor Jehová, tú lo sabes. Y la idea que él está aquí apoyándose quizás en Deuteronomio 32, 39, donde ellos sabían que ved ahora yo soy el Señor, fuera de mí no hay Dios, yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y sano y no hay quien pueda librarse de mi mano. Ezequiel conocía y entendía a Dios. Él sabía del poder de Dios para poder dar vida, para hacer lo que Él quisiera, para dar la vida y para quitarla, para sanar, para herir. Por eso Él dice, no era un problema de que si Dios podía dar vida o no. Más bien la respuesta de Ezequiel está dado, bueno Señor,
tú sabes si tú quieres darle vida a estos huesos. Era un problema de si la voluntad de Dios en ese momento estaba relacionada con darle vida a estos huesos que estaban completamente secos. La condición en la que se encontraba el pueblo, esta imagen, en el versículo 11, este mismo pasaje, habla acerca de ello. Él le dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y él aplica directamente a quién es esta visión. Lo curioso es que los huesos secos no representan al mundo pagano, al imperio babilónico, que no tenían a Dios ni conocían a Dios. Lo curioso es que esta visión no está representando estos huesos secos a aquellas personas, incluso si fuésemos a aplicarlo hoy en este mundo, que no conocen a Cristo. Los huesos secos era el pueblo de Dios que estaba en el exilio, que estaban completamente desesperanzados. Miren el versículo 11, como dice, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Ellos estaban, después de 10 años en el exilio, ellos habían perdido toda esperanza posible de una restauración. Ellos no veían ninguna manera en la cual ellos pudiesen salir de todo aquello que les estaba aquejando en sus vidas, y simplemente ellos estaban quejándose. Y lo que Dios le dice entonces, lo que tiene que hacer después de las respuestas que él le estaba diciendo, es una de las cosas quizás más difíciles, ¿verdad?, que un profeta o que alguien puede recibir. Dice el versículo 4, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. No sé si usted ha visto muchas películas. Hay películas a veces que tienen momentos ridículos en una película. Este sería el momento más ridículo de la película, donde el profeta recibe la orden de Dios que se pare delante de los huesos que están secos y que le predique a huesos que están secos. Son huesos, no tienen oídos. ¿Qué van a hacer con la palabra? No pueden decidir nada, no pueden tomar una decisión, no pueden hacer, son huesos que están completamente secos. Pero él le dice, ve y párate delante de esos huesos y profetiza a esos huesos. Yo, como les dije al principio en la introducción, la iglesia en la cual sirvo y pastoreo está dentro de un cementerio. Nunca se me ha ocurrido ir y predicarle a los huesos. Pero eso es lo que Dios le dice al profeta. Ve y predica a los huesos. Dice, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Versículo 5, así dice Jehová, estos huesos de aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros, haré subir carne. Y él dice todo lo que tiene que predicar. A partir del versículo 7, Ezequiel que conoce al Dios de la palabra y el poder que tiene la palabra de Dios, se para delante de los huesos, empieza a predicar y usted ve todo 7, 8 y 9, usted ve toda la descripción de lo que va pasando. Y mientras Ezequiel está predicándole y hablándolo a los huesos secos, lo que Dios le estaba diciendo, aquellos huesos se empiezan a juntar, forman un esqueleto, carne empieza a subir, tendones empiezan a llegar, piel cubre todo aquello. Y quizás no recuerde el momento en el que Dios formó al hombre, ¿verdad?, del polvo de la tierra. Y cómo Dios le dio forma al hombre. Y finalmente en el versículo 10 dice que ellos estaban ahí pero que no tenían espíritu en ellos. Y en el 9 dice, profetiza al espíritu, oh hijo de hombre, y di al espíritu, se dice Jehová, ven de los 4 vientos de espíritu y sopla sobre estos muertos para que vivan. Quizás también recordando la misma manera en que Dios sopló aliento de vida en Adán y este fue un ser viviente. Hermano, yo no sé si usted entiende y comprende profundamente el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita un oído que esté abierto a escucharla. La palabra de Dios no significa que no necesita que algo tenga vida para poder traer vida. La palabra de Dios es poderosa en sí misma. Y cuando Dios obra y cuando Dios habla, su palabra hace lo que Él quiere. Tenemos a lo largo de toda la Biblia también momentos en los cuales todo esto
es establecido y donde se nos habla acerca de lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas, la manera en que Dios la usa para hacer su obra, la manera en que ella nunca vira vacía, sino que cumple el propósito con el cual Dios la ha mandado. Y esa palabra usada por el Espíritu de Dios es capaz de dar vida a cualquiera. ¿Saben qué? Esa palabra usada en el poder del Espíritu iba a darles vida a un pueblo que estaba completamente en desesperanza en el exilio. Yo no sé cuántos de ustedes son fanáticos a las películas de Harry Potter. ¿Han visto alguna de las películas de Harry Potter? Pero en estas películas hay una cosa curiosa, que por cierto, todas estas películas de magos es una imitación de cómo funciona Dios y el poder de su palabra. Para usted poder hacer un hechizo, ¿qué necesita? Necesita decir alguna palabra, un hechizo antiguo que tiene que buscar en algún lugar, ¿verdad? ¿Y qué es lo otro que necesita? Una varita mágica. Y si es de sauce negro, como la de Harry Potter, dicen que es mejor. Pero ¿saben qué? Todo eso es ficción. Pero es basado en el poder que tiene la palabra de Dios usada en el Espíritu. Es la combinación, hermanos, que hace que nosotros hayamos podido, de hecho, recibir vida y estar sentados hoy aquí oyendo su palabra. Es la palabra y es el Espíritu que lo trajo usted de la muerte espiritual a la vida eterna en Jesucristo y a la esperanza de lo que aún espera en nosotros. Ese es el poder que tiene la palabra en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros los cristianos, mientras estamos en este mundo, y más adelante vamos a llegar al punto en el cual nosotros estamos en este mundo y somos exiliados. Nosotros podemos vivir en este mundo porque tenemos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios obrando poderosamente a nuestro favor sobre su pueblo. No importa cuán muerto tú estés. No importa cuán desesperada sea tu situación. No importa cuán desesperanzador tú crees que el mundo luce delante de ti. Dios, no hay nada que no pueda hacer a través de su palabra y su espíritu. Él puede incluso darle vida a huesos extremadamente secos. Y estos huesos o esta palabra que Dios da vida, cuando Él terminó de profetizar, dice el versículo 10, había sido mandado, el Espíritu entró en ellos, vivieron y se pusieron sobre sus pies una multitud grande en extremo. Y a partir de ahí, después que le da la visión, a partir del versículo 11, como vimos ahorita, le dice, este es el pueblo de Dios y mira lo que yo voy a hacer. Ezequiel, a partir del versículo 12, profetiza y dile que yo voy a abrir los sepulcros de ellos, yo voy a subir de vuestra sepultura y los voy a traer a la tierra, los voy a poner de nuevo en la tierra, voy a abrir toda esa sepultura, voy a poner mi espíritu en vosotros y viviréis y os pondré en vuestra propia tierra y sabréis que yo Jehová he hablado y lo he cumplido, dice Jehová. En medio de todo lo que ellos estaban sufriendo y pasando, Él le está dando la esperanza de que Dios iba a hacerlo y lo iba a hacer curioso a través de su palabra. Por eso es tan importante, hermano, que cada domingo y cada día que tú puedas te sometas a oír, seas expuesto a la palabra de Dios. A veces nos preguntamos y queremos el poder de Dios para nuestra vida y oramos para que Dios nos dé más poder. ¿Saben qué? El poder está aquí en su palabra. Es su palabra la que tiene poder. ¿Quieres más poder? Léela más. Estúdiala más. Óyela más. Obedécela más. Y te va a dar el poder en tu vida espiritual, todo el que tú necesitas. Porque Dios obra a través de ella. Lo ha hecho a través de los siglos y lo sigue haciendo aún en nuestro tiempo. Dios usa su palabra para cumplir su voluntad y nunca ninguna de ellas falla. Necesitamos esta palabra porque, hermanos, nosotros no quedaremos en el exilio. La palabra de Dios habla de la promesa de que Él nos va a rescatar. Fue la promesa que le hizo al pueblo de Judá y de hecho después a los 70 años que ellos estuvieron en el exilio, ellos regresaron y ellos se establecieron en la tierra nuevamente y Dios a través de su palabra pudo traerlo y el Espíritu que lo llevó en aquel momento. La vida en el Espíritu, hermano, no es solo posible, o en el exilio no es solo posible gracias
al poder de su palabra y de la vida en el Espíritu. Tú y yo contamos hoy con la palabra de Dios y contamos con el Espíritu de Dios en nuestra vida, que es suficiente para mantenernos y darnos el poder que nosotros necesitamos. Pero aparte de eso, la vida en el exilio es posible a través de la esperanza de reunificación eterna que nosotros tenemos. La primera parte, a partir del versículo 15, estos primeros versículos hasta el 22, él le pone otra ilustración. Dice, toma 2 palos, 2 varas, y escribe en ellas el nombre de Judá, el nombre de Israel, los 2 reinos, el del norte y el del sur que se habían separado. Júntalos, amárralos, y cuando ellos te pregunten qué es lo que está pasando, tú le dices que eso es que yo los voy a unir nuevamente. Y que David va a ser su rey y que nunca más ellos se van a separar. Y que yo voy a poner un reino eterno. No solamente les da la esperanza de que ellos van a regresar, sino que en la segunda parte del pasaje, del versículo de 15 al 18, habla acerca de todo lo que aún Él va a hacer por ellos en el futuro. Dice el versículo 19, dice Jehová, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel y sus compañeros, los pondré junto con el palo de Judá y haré de ellos un solo palo y serán uno en mi mano. Es la promesa del poder de Dios que obra a través de su palabra y el Espíritu, y es la promesa de una reunificación eterna donde todo el pueblo de Dios un día estaremos unidos. Un día, hermano, en el cielo. No seremos ni mexicanos, ni cubanos, ni americanos, ni japoneses. Solamente seremos hijos de Dios delante de su trono eternamente. Dios está obrando en este mundo y está buscando personas de cada tribu, de cada lengua, de cada nación, redimiendo a personas de todo el mundo para ser un solo pueblo que un día estaremos en su presencia adorándole. Pero las promesas que tiene este pasaje van mucho más allá de solamente que los va a reunir. En el versículo 23 dice, ni se contaminarán más a sí mismos con sus ídolos y sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y yo los voy a limpiar. Habla acerca de que Dios les iba a limpiar, los iba a salvar a ellos de sus pecados. Nosotros entendemos y sabemos que en la muerte de Jesucristo nosotros hemos sido perdonados y limpiados de nuestros pecados. Cristo nos ha limpiado con su sacrificio. Y esta es una de las maneras en que esta profecía también se estaba cumpliendo. No solamente de que ellos tendrían una salvación, una promesa de limpieza, había una promesa también de reinado eterno. Miren el versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra. Ellos le estaban diciendo, David, el rey que yo he prometido, del cual que no faltaría descendencia, él va a reinar. Y él va a estar en ellos, y va a estar reinando eternamente con ellos. Es un reino que no va a terminar. Porque el antiguo había terminado, y ellos habían terminado en el exilio. El 25 nos habla acerca no solamente esto, sino de promesa nuevamente de regreso a la tierra prometida. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David nuevamente será príncipe de ellos para siempre. Él les promete y le dice, ustedes van a retornar a la tierra prometida, de la cual habían sido expulsados, de hecho, por su pecado. No solamente eso, el versículo 26 les habla de un pacto que iba a ser también eterno, y haré un pacto de paz con ellos, será un pacto perpetuo, y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos. Y nosotros también entendemos y sabemos que en la sangre de Jesucristo nosotros tenemos ¿qué? Un nuevo pacto que es eterno, que nadie puede romper y que Él lo ha hecho a nuestro favor. Y finalmente los pasajes del 27 al 26 habla acerca de la promesa de la presencia perpetua de Dios en medio de ellos. Mi tabernáculo estará en medio de ellos, seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo, y las naciones sabrán que yo soy Jehová. Soy el que santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos. Hermanos, estas profecías que tenemos en el capítulo 37 de Ezequiel, traídas para darle aliento y esperanza a un pueblo que estaba en el exilio, sufriendo, y que había tenido que pasar por una derrota tremenda, se cumplió
de varias maneras. Se cumplió primeramente un año después que Ciro, en el 538 a.C., dio el edicto de que los judíos pudieran regresar. Y ellos regresaron a la tierra prometida. Pero no solamente se cumplió ahí, se cumplió cuando Cristo vino por primera vez, donde Dios nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha puesto el reino de David sobre nosotros en Jesucristo, donde hemos entrado a Él en reposo como tierra prometida, donde a través de su sangre hemos hecho un pacto eterno con Él y donde antes de Él irse nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todas estas promesas del capítulo 37 se cumplen tremendamente en Jesucristo, mis hermanos. Pero no terminan ahí. No terminan ahí. También entendemos y comprendemos que cuando Pentecostés, el Espíritu vino sobre la iglesia y dio vida a todos los que estaban ahí. Y ha continuado estando y está hoy sobre la iglesia. Lo curioso es que después de que nosotros hemos recibido la vida en el Espíritu, la palabra que ellos van a conocer, dice que ellos sabrán que yo soy el Señor y entonces sabréis que yo el Señor he hablado y lo he hecho. No es posible vivir espiritualmente si Dios no nos ha dado vida en el Espíritu. Y Él lo ha hecho. Él ha cumplido todas y cada una de sus promesas para nosotros. Pero no solamente esto, hermano. Todo esto también se cumplirá en la nueva creación. Nosotros, como cristianos, vivimos en el exilio. Esta no es nuestra tierra. No se acomode mucho. Pronto se va y todo va a quedar atrás. Este mundo en el cual nosotros vivimos no es nuestra tierra, no es nuestra patria. Nuestra patria es una patria celestial, que hemos sido comprados por sangre de Cristo. Él nos ha comprado a cada uno de nosotros. Si nosotros miramos Apocalipsis, al final ya del libro, dice, me mostró un río de agua viva resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad, y en cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, de donde hay un fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. No habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán allí. Sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en su frente. No habrá más noche. No tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, nosotros estamos en una jornada, estamos en una travesía hacia la tierra prometida final. Estamos en una jornada donde el plan de Dios se va a consumar y el día que se consuma, tú y yo estaremos verdaderamente terminando el exilio. ¿No le parece que estamos en un exilio? Si miramos a nuestro alrededor, el rey de este mundo, ¿quién es según la Biblia? Es Satanás, rey de las tinieblas. Su maldad está presente y patente. Yo creo que simplemente con mirar al lado o leer un periódico podemos darnos cuenta de esa maldad. Su meta frustrada es destruir la gloria de Dios y por eso lucha contra sus hijos. Todo lo que existe en el mundo se levanta en contra de Dios y de su conocimiento. La guerra en contra de su iglesia nunca va a aflojar. Siempre será más intensa. El apóstol Pedro, cuando se refería a sus oyentes, se dirigía a ellos, les llama extranjeros y peregrinos. Eso es lo que somos en este mundo. Somos simplemente extranjeros y peregrinos. El apóstol Pablo nos recuerda que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. ¿De dónde esperamos a nuestro Señor? La iglesia de Jesucristo no está en su tierra. No estamos en nuestra patria. Estamos exiliados, sufriendo, siendo atacada, ridiculizada, perseguida. Y recuerdo, esto no va a mejorar. Por mucho que nosotros intentamos cambiar nuestros países, ¿saben qué? No existen naciones cristianas. No existen. La única nación cristiana se llama la iglesia. Y está diseminada y dispersa por todo el mundo. Porque el plan de Dios
no es establecer su reino en este mundo, sino en la nueva creación que Él ha preparado para nosotros. Hermanos, mientras usted esté batallando en este mundo, mientras usted esté sufriendo, pasando por problemas, por dificultades, eche en mano de la palabra de Dios. Eche en mano de la palabra de Dios. La palabra de Dios en las manos del Espíritu es suficiente para darle a usted la vida que usted necesita, la esperanza que usted necesita, la fuerza que usted necesita para seguir adelante en el día a día. No sé cómo luce ese día a día para usted, pero hablando ahora un poquito acerca de cómo está la situación en Cuba. Para nosotros luce mala el día a día, pero podemos seguir viviendo porque Dios nos ha capacitado para vivir en el exilio. Tenemos el poder de su palabra y su espíritu, y también podemos echar mano de la vida eterna que nos espera, de la reunificación que tendremos un día con nuestro Dios, y cuando moraremos eternamente con Él y Él esté morando con nosotros y estemos en plena comunión eternamente. Ese día nosotros podemos decir, llegué a casa. Ese día terminará nuestro exilio. Amigo que nos estás visitando hoy, no sé si has oído anteriormente acerca de Dios, de su palabra, de Cristo. Yo no sé cuán difícil es tu vida, yo no sé cuán quizás perdido te sientas y cuán desesperanzador pueda lucir tu vida en estos momentos. Pero yo quiero decirte algo. No hay nada imposible para Dios. A través de su palabra y con su espíritu, Él te puede y te quiere dar una vida nueva. Una vida rica y poder para que puedas vivir en este tiempo en el cual nosotros estamos. Recuerden, hermanos, la vida en el exilio ha sido hecha posible a través del sacrificio de Cristo. Aferrémonos a su palabra, confiemos en su espíritu y estemos siempre esperando todo lo que Él ha prometido. Eche mano de estos medios de gracia de Dios para que pueda perseverar en este mundo.